Hoy quiero compartirle el tema, la fe de Abraham. La fe de Abraham. Mientras yo pensaba en este hombre y meditaba en estos versículos que acabamos de ver, no me queda otra cosa que sino admiración hacia él. Pues fue un hombre que no tenía la Biblia en sus manos. No tenía el Espíritu Santo de Dios morando en su vida como nosotros hoy. Ni tampoco contó con una iglesia local y un pastor que lo corrigiera, lo contuviera, le enseñara, lo motivara a seguir adelante. Nosotros hoy tenemos muchas ventajas sobre este hombre llamado Abraham. Lo máximo en la vida del creyente es la fe. En este mismo capítulo 11 del libro de Hebreos, vemos un listado de hombres y mujeres que creyeron en Dios. Y que comienza en los versículos diciendo, por la fe, fulano de tal. Hizo esto, aquello. Por la fe, por la fe, por la fe. Se va repitiendo y una otra vez. Y es eso, la fe, en la vida de Abraham, que produce lo que nosotros necesitamos hoy, a pesar que tenemos muchas ventajas a la par de él. La fe. Tanto este hombre creyó en Dios, que su nombre aparece años después en el listado de los héroes de la fe en la Biblia. Sin la fe, un creyente no tiene nada. Y es algo que tenemos que meternos aquí. Absolutamente nada. Lo interesante que encontramos en la Biblia es que en este libro que venimos estudiando hasta hoy, 30 domingos. Me di el trabajo ayer de mirar. Tengo la fecha, tengo todos los mensajes que he predicado. 30 semanas, 30 domingos, 7 meses y medio estudiando este hermoso libro de Hebreos. Y el Señor me mostró a este personaje en hebreo, para no salirme del libro, para motivarnos a nosotros en este nuevo año que el Señor nos da. Que si tú y yo queremos ser bendecidos y tener una vida mejor que la que pasamos el año pasado, para ello necesitamos la fe. Y este hombre nos va a enseñar, este Abraham, nos va a enseñar que sí se puede, porque hay algo que él tuvo que nosotros también lo hemos experimentado en nuestra vida. Por consiguiente, quiero compartirle a ustedes la inspiración que este hombre llamado Abraham nos da a cada uno de nosotros. Un hombre impresionante, un hombre increíble, un hombre interesante, quien nos va a ayudar hoy a motivarnos a tener una esperanza en este nuevo año que el Señor nos da a cada uno de nosotros que estamos comenzando hoy, primer domingo del año. La fe de Abraham. En primer lugar, en el llamado. La fe de Abraham en el llamado. ¿Sabe que tú y yo también hemos sido llamados por Dios? No es que nosotros hayamos buscado o amado a Dios. Él nos amó y nos llamó mucho antes de que nosotros naciéramos. Dios siempre ha anhelado que cada hombre y cada mujer pueda ser salvo.
El Señor no viene aún porque el Señor quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Y si el hombre no escuchó el Evangelio, porque hay hombres, como dice la Biblia, que están impidiendo que el hombre escuche verdaderamente lo que dice la Biblia. El llamado. El llamado. En su Biblia, por favor, recordemos. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Observen. Y salió. Obedeció. Tuvo fe. Salió sin saber a dónde iba. ¿Has ido tú alguna vez a un lugar sin saber dónde vas? Me ha tocado salir a mí a algunos lugares y cuando fui, recuerdo yo, a Centroamérica, San José, Costa Rica, para dar mi examen de la predicación expositiva. Teníamos que elegir como prueba del curso que yo estudié, una de las epístolas del apóstol Pablo, menos Filemón, cualquiera menos Filemón, y llevar por lo menos 2 bosquejos de un capítulo. Del capítulo 1 yo saqué 4. Y tuve que predicar ese mensaje ante Jefadas, Marco Castro y una montonera de pastores. Había un gringo más y luego pastores de diferentes partes de habla hispana. Marco Castro me había enviado la dirección, tal y tal, pero cuando llegamos allá todos le dijimos, oye, che, ¿te acuerdas la dirección? No era el lugar. No era el lugar. Estaba errónea. Pero yo fui por fe. Y cuando voy saliendo del aeropuerto había un gringuito con un letrero que decía, David Rominot. Y yo le digo, yo soy. Lo mismo, la primera vez que fue a Puerto Montt. Había otro hombre, me estaba esperando en el terminal de buses con mi nombre. Y derribé el bus le dije, yo soy. Y ese que estaba con el letrerito era Greg Kedrowski. No era tan famoso, todavía no escribía nada de lo que todos sabemos de él. Y él estaba con el letrero. Le digo, subimos y empezamos a conversar ligerito porque ya estaba aprendiendo el español. Y conversamos. He ido a muchos lugares. El pastor Ramiro me dice, oye, usted va a ser loretano, tanto que ha venido. Me dijo, usted es el único chileno que ha venido tanto aquí a Iquitos. Digamos, la ciudad de la selva amazónica se llama Loreto, es la más grande. Loreto, toda la selva, abarca toda la selva. Pero la más grande es Iquitos, a pesar que está Puerto Maldonado, que es bastante grande también. Y allí me puedo dar vuelta muy bien. Pero he ido a otros lugares que, sí, uno no sabe. Aquí este hombre, Dios le dice, yo quiero que deje tu tierra, tu parentela. Una de las cosas que más cuesta al hombre, dejar la parentela, especialmente la mujer. Es unos pocos hombres, dejar la parentela. Dios le dice aquí en este versículo, por la fe Abraham siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo, vas a ir a tal y cual lugar. Prepárate, porque allá se habla hebreo, no caldeo. No le dijo Dios. ¿Cómo llegó Abraham a la tierra prometida? Del mismo modo que los magos llegaron donde estaba Jesús. Por el ángel, que le llaman la estrella. Alguien le indicó. Muchos de los misioneros que conocí en el pasado, que llegaron aquí a nuestro país, y varios de ellos, antes de llegar aquí, los otros gringuitos le tenían casa, le tenían auto, sabían que aquí la electricidad es 220, le tenían muebles, le tenían muchas cosas.
Otros cuantos llegan con un contenedor completo. Entrar en el pasado, en una casa de un norteamericano, porque entré a varias, era entrar en una casa norteamericana en Estados Unidos. Hasta el mismo olor. Los mismos panqueques. Lo comí en Perú, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, y en donde quiera que haya ido, que hay un gringuito, el mismo color, el mismo sabor, la misma altura, el mismo todo. Con mantequilla, con miel y con todo. Abraham no tuvo ninguna esa ventaja. ¿Pero qué tuvo? Fe. Tuvo fe. ¿Cómo puede ser posible que Dios trabaje y llame a un hombre que ni siquiera es hebreo? Un hombre que nunca había oído, porque hasta esa altura, en ese momento, en esa época, sobre la faz de la tierra, Dios no había hablado con ningún hombre en esa época. Con ni uno. Abraham pertenecía a la gran Mesopotamia. Era un hombre pagano, adoraba a dioses paganos. Pero Dios vio en él algo importante, algo maravilloso, y Dios tenía un plan a través de ese hombre pagano llamado Abraham. Un hombre de fe. Como él, no hay ninguno en toda la Biblia. Y para la gracia del diablo, sumando toda la fe que tenemos, todos nosotros que estamos aquí en este momento, no le hacemos el peso a la fe de Abraham. No le hacemos el peso. Porque estamos viviendo vidas vanas, vidas paganas, haciendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios, menos sirviendo a Dios. Cualquier otra cosa tiene más importancia, valor para nosotros que el estar sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Miren, no preguntó, ¿y quién eres tú? Inmediatamente él entendió que era una voz superior, una voz del, como llaman en otros pasajes, del Todopoderoso, como se le llamaban en ciertas partes en el Antiguo Testamento, a Jehová Dios. Que él oyó esa voz y creyó, obedeció y actuó. Qué impresionante. Salió de su tierra natal, sin rumbo, como fue el arca de Noé. Todos piensan que el arca de Noé, cuando pensamos en un bote, en una embarcación, con babor, con estribor, con proa, con popa, con timón. No, señor, el arca de Noé era un baúl, una caja, plana por todos lados, que no tenía proa ni popa, no tenía babor ni estribor, no tenía timón, porque no era para navegar, sino para flotar y salvar animales y seres humanos que andaban allí. Nada más. Noé no tenía brújula. No se guiaba por la luna en la noche, ni por el sol en el día. Él se subió y dependió de Dios, tal y cual Abraham. Obediencia. Obediencia. Salió de su tierra natal en obediencia a un Dios que no era su Dios. Para él era un Dios extraño, pero que sí tenía un tremendo valor porque le creyó y le obedeció. Fue un lugar que habría de recibir, dice la Biblia, como herencia. Pero no interesado en las herencias que nosotros conocemos hoy aquí en la tierra. Que muchas de ellas llegan a ser una maldición.
que divide y destruye a la familia. Nosotros hemos sido llamados y también en la Escritura nos muestra que tenemos una herencia más allá. Lo mismo que Abraham, que lo que lo movió a él fue sus ojos puestos en el Señor, en el autor y el consumador de la fe. La herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Has salido tú a algún lugar sin saber dónde vas? Sí. Muchos de nosotros salimos a un lugar sin saber a dónde vamos, pero que nos ayuda mucho. Hay un gringuito, Bill Smith se llama, que viene como 30 años aquí a Chile, cada año viene, y viene a nuestro campamento justamente la cuarta semana de febrero. Inmediatamente después del nuestro, los pastores estamos invitados a asistir ahí a Culeo. Y él predicó en el año pasado, dijo, uy, qué interesante, porque a él le gusta salir solo, consigue cualquier auto y sale del campamento, donde quiera que ande. Y dice, ahora yo puedo salir con esto, una tremenda ayuda. Pongo el programa y una mujer me dice, vire a la derecha, vire a la izquierda y en mi idioma. Vaya por aquí, por acá, porque no habla muy poquito español. Qué interesante. Y con esto yo puedo llegar a cualquier lugar. ¿Sabe? Abraham no tenía GPS. No contaba con uno de estos. Pero sin embargo, llegó. ¿Cómo llegó? Es la pregunta. ¿Cómo llegó? Si no tenía un plano, no tenía una guía, no tenía un teléfono que lo guiara, no había GPS, no había internet. ¿Qué le movió? La pregunta es, ¿qué le movió? La fe. La fe, hermanos, le movió. Salió sin saber a dónde iba. Versículo, quiero mostrarle el cumplimiento de este pasaje, de esta porción que estamos leyendo, en capítulo 11, versículo 8. Les invito a ir a Génesis 12. Génesis 12, cuando recién ocurre este asunto. Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios tiene un plan con este hombre. Abraham era casado, ya estaba casado. Dios había dicho desde el principio, en el Génesis, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios siempre trabaja con el varón, su esposa y su familia. No con las suegras, ni los suegros, ni con sus padres, ni con sus madres. Luego dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande. Interesante. Al principio de la Biblia le dice, haré de ti una nación grande. Abraham y su esposa no podían tener hijos, Sara. Ella era estéril. Es muy interesante cuando uno estudia la Escritura. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quiénes son según la Biblia? Los patriarcas. ¿Sabían que la esposa de Abraham, la esposa de Isaac y la esposa de Jacob tenían las tres una misma característica? ¿Cuál? Las tres eran estériles. ¿Casualidad o mala suerte? ¿Cuál de las dos? Ninguna de las dos. ¿Cuál es la razón? El diablo. El diablo aparece destruyendo todo el plan de Dios
desde el mismo huerto. Y el diablo quería destruir el plan de Dios, que conocía, porque el diablo conoce la Biblia mejor que tú y yo, mejor que todos nosotros juntos. Sabía el diablo que su esposa era estéril. Hizo todo lo posible para que ella fuese estéril. Pero sin embargo aquí Dios le está diciendo en la Escritura, haré de ti, una nación grande. Ahora bien, hay muchos que han especulado con el asunto de el pensamiento carnal de Sara y la semicarnalidad también en Abraham cuando Sara le dice, oye, Dios prometió que tener un hijo y mira, pasaron tantos años, mira, ya estoy con un pie en el ataúd y no pasa nada. ¿Y qué tal si me das un hijo en mi sierva? La sierva, ¿qué nacionalidad tenía? A través de toda la Biblia, Egipto, un cuadro del mundo. Ahora bien, Dios nunca habló nada a través de Ismael. Para Dios, Isaac es el unigénito de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. Agrega, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. No está hablando solo de los hebreos porque aquí todavía no comienzan los hebreos. Pero el versículo 4, observen el 4. Y se fue Abraham, obedeció a Dios, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí dice la Escritura, porque siempre el Espíritu Santo da todos los detalles, y fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot con él. Lot era un sobrino. ¿Por qué siguió este sobrino a Abraham? Porque Abraham no tenía hijos, los padres de él murieron, ¿verdad? Y él y su esposa lo prohijaron, lo adoptaron, y se preocupó y lo llevó. Pero Dios dijo, vete a tu tierra y de tu parentela. Salió también su padre, pero su padre muere aquí. Y después Dios separa a su sobrino también de él. Pero vemos un hombre obediente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Interesante lo que vemos aquí. Dios tenía un plan para este hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice que habitó como extranjero. Volvamos a nuestro pasaje. En Hebreos, por favor. Capítulo 11, versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. De repente no es fácil ser extranjero en otro país. Es fácil cuando uno está de extranjero y se habla el mismo idioma. A veces nos reímos. Yo escuchaba en la feria unos tiempo atrás, un hombre escuchó a dos haitianos hablando y le decía, habla en español, ¿qué estáis hablando en creol? ¿Cómo es exigir que hable de la noche a la mañana en español? Si no es su lengua nativa. Ir para otro país y estar en otro idioma, uno puede comprender a las personas. Aquí dice la Biblia que habitó como extranjero. Porque no era su tierra. No era su tierra como extranjero. Y luego dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Siempre Abraham, a través de toda la historia, de toda la vida de Abraham, siempre vivió en tiendas, en una carpa. Siempre vivió en carpa. Nunca vivió en una casa. Interesante, ¿y por qué? Porque su mente, su corazón, su pensamiento estaba a vivir un día allá. Su casa estaba en el cielo. No aquí en la tierra, siempre. Ahora, ¿porque Abraham era pobre? No.
Abraham era un hombre rico. Dios lo bendijo muchísimo. ¿Por qué entonces vivió en carpa? Porque para él la tierra no era su tierra. Había una mayor del cual el constructor de esa casa no era un arquitecto y un constructor humano, sino Dios mismo. Su fe, su confianza estaba en lo alto y no aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando aquí, en el presente, en el aquí, ahora, en las cosas que tenemos? ¿Cuántos creyentes? Me recuerdo una hermana en Cristo, años atrás, le preguntaba, hermana, ¿no vino la reunión de la tarde los domingos? No, pastor, porque me llegaron visitas. No puedo. Y después, hermana, no vino, estuvo muy interesante la reunión. No, porque tenía que quedarme en la casa, porque hay que cuidar la casa. ¿Cuidarla de qué? Si hay un incendio, si hay un terremoto, porque tú estás presente y eres una hija de Dios o hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, ¿no se va a caer en la casa? Pero fíjense, muchas veces les damos valor a las cosas materiales que no tienen para Dios valor. Que las cosas celestiales. Habitó como extranjero, como en tierra ajena, porque su mente, su corazón estaba en lo alto. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, como vemos en el libro de Hebreos y en otros pasajes. Abraham para los hebreos es conocido y todos van en el Antiguo Testamento al seno de Abraham, dice la Biblia. Murió y fue al seno de Abraham. Cuando Abraham quedó viudo, que dicho sea de paso, muy contados viudos, casi el único que yo veo en la Escritura, porque siempre hay viudas, pero Abraham fue viudo, compró un lugar y dice él, quiero que me venda este lugar, Macpela, para enterrar a mi muerta, dice él. Y él pagó. No, llévate, hermano. No, señor, yo tengo que pagar. Y él pagó. Y en aquel lugar fue sepultado Abraham y su esposa, Isaac y su esposa, y Jacob y su esposa. Interesante. Los tres patriarcas, con sus esposas, estuvieron sepultados allí. Y demarca este Abraham y la Escritura como el seno de Abraham, donde van a parar los muertos. Interesante, un hombre impresionante, siempre moró en tienda. Y la Escritura dice que fue un hombre de fe. Les invito a ir al libro se llama Génesis, capítulo 15. Génesis 15. Dios habló por primera vez en el capítulo 12 con él, capítulo 15, capítulo 17 y de ahí sigue. Aquí en el capítulo 15 hay algo muy interesante, que hay muchos que no quieren entender la Biblia y lo que dice la Biblia. Capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová, este es Abraham, usted te puede estar viendo más arriba. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios antes, en el capítulo 15, años antes de llegar al capítulo 22, donde le ofrece a su hijo. La prueba más grande que Dios da a un individuo, casi al único que le dio esa prueba tremenda, fue en el capítulo 22. Pero años antes, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego vamos a ver en el Nuevo Testamento como 3 veces, 3 versículos, testigos de la fe de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham creyó tanto a Dios? Volvamos a nuestro pasaje, capítulo 11 del libro de Hebreos. Hebreos 11, versículo 10. Dice la Escritura, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una carpa, ¿tiene fundamentos?
¿Una carpa tiene fundamentos? No. Él nunca, hermanos, Abraham nos enseña que él nunca ancló su carpa a la tierra como para nunca más moverse. Hay muchas personas que cuando mueren dicen, yo quiero ser sepultado en mi país. Conocí a un misionero, amigo, muchos años. Y me dio mucha pena cuando su esposa murió en Mendoza. Y cuando su esposa nos contó, y varios queríamos ir para allá, se formó un grupo, queríamos ir. No, dijo, no vengan. Ella dijo, escribió a todos, no vengan para acá porque a mi esposo no lo vamos a velar, porque lo vamos a quemar, y él pidió que un poco de ceniza se tire aquí en Mendoza y el otro se lleve por los Estados Unidos. Primero, el quemar a los muertos es una cultura pagana, muy pagana. Tú nunca le pides a tus parientes que te quemen. Bueno, cremen es la palabra, pero cremar, ¿ya? No lo hagas. Y joven y señorita, es lo mismo que estarse tatuando. El tatuaje, aunque esté de moda. La moda no incomoda, dice alguno, pero somos cristianos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Él nunca ancló su carpa a la tierra para estar allegado ahí a la tierra. Porque él tenía su mirada, su corazón, su mente en las cosas celestiales, en el más allá, y no aquí en la tierra. Muy interesante aquello. Bien. Así que la fe de Abraham en el llamado. Y para terminar, la fe de Abraham en la prueba. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Tú y yo este año vamos a ser probados. Y bastante probados. Así que prepárate. Abraham nos enseña a cómo enfrentar la prueba. Génesis capítulo 22. Génesis 22. Como es de costumbre y cultura en nuestra iglesia, por lo menos hasta ahora, supongo que en Hebreos 11 tienen su marcador de Biblia, o dejaron un dedo puesto, dejaron algo puesto allí. Vemos primero lo que dice el apóstol en Hebreos 11. Hebreos 11, no cierren Génesis 22 porque vamos a ir allí. Porque, hermano, la maravilla de la Biblia, lo interesante, lo impresionante de la Biblia, es que para poder entender la Biblia completa, tenemos que ir para allá, para acá, y como el Nuevo Testamento comprueba, aprueba, reafirma lo que dice el Antiguo. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, en el holocausto, ya lo vamos a ver. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Quién recibió las promesas? Abraham. ¿Qué iba a recibir Abraham? Su unigénito. ¿Cómo? Fe. ¿Cómo podía ser? La respuesta única es fe. Solo por fe. Versículo 18, 11 y 18. Habiéndosele dicho, observen aquí el apóstol que muchos creemos que fue Pablo, habiéndosele dicho, ¿a quién? A Abraham. Se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Lo vimos capítulo 12. En Isaac te será llamada descendencia. O sea, tú vas a tener descendientes en Isaac,
Pero sin embargo Dios le dijo, yo quiero que tú vayas con tu hijo a la punta del monte que yo te mostraré y quiero que lo mates, lo degüelles, como se hacía con todos los animales en el pasado, de degollar. Habiéndole dicho, Isaac te será llamada descendencia. 19. Observen por favor el lenguaje, porque aquí el apóstol, hermanos, en capítulo 11 nos da luz para entender el capítulo 22 de Génesis. 19. Pensando que Dios, ojo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, como cuadro. En sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Estamos claros? Ahora vamos al capítulo 22. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Mientras Abraham vivía en Berseba, estaba muy tranquilo, viviendo en su paganismo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, que quiere decir, aquí estoy, Señor. Y dijo, toma ahora tu hijo, agrega el Espíritu Santo, tu único. Y luego agrega Isaac. Ahora, ojo por favor, aquí está este punto, porque hasta esta altura Abraham tenía otro hijo, con Agar, con la sierva egipcia. Pero Dios nunca habla de ese hijo. El primer hijo de Abraham, que se llama Ismael, es un hijo de la carne, de la carnalidad. De hecho, cuando Abraham se acostó con la esclava, con Agar, Abraham, yo tanto darle vuelta al asunto, recién me di cuenta, después de años que haber pasado por este pasaje, Abraham engendró a Ismael siendo incircunciso. Cuando Abraham engendró a ese hijo, Abraham no era circuncidado. Interesante. La circuncisión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene muchísima importancia porque es una señal. El creyente es circuncidado de corazón. Nosotros los creyentes también somos circuncidados, pero de corazón, espiritualmente hablando. Los judíos lo son en la carne. Cuando nace Isaac, es circuncidado Isaac, su padre Abraham, Ismael y todos los siervos en su casa los compraron por dinero o los que nacieron allí. Muy interesante. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Por eso que Dios habla a través de un hijo único, porque es el hijo del plan de Dios. Nunca estuvo en la mente ni el corazón de Dios que Abraham se acostara con Agar. Esa fue una idea de la esposa. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Observen. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Para Abraham, su hijo ya estaba muerto, lo veía como muerto del día que Dios le dijo. El viaje duró 3 días. ¿Quién tuvo muerto 3 días y 3 noches? Hubo uno que estuvo 3 días y 3 noches sepultado de entre los muertos y la muerte no le pudo hallar culpabilidad.
3 días y 3 noches se demoró la muerte buscando pecado y no lo halló. Como no le encontró pecado, la muerte abrió los brazos y salió aquel individuo. Pero ese individuo, dice la Biblia, que era un hijo único y era un hijo amado. Amado de Dios. Como Isaac, que ya leímos en el versículo 2. Único y amado. 5, perdón. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Abraham llevó 2 siervos. Ese individuo que estuvo muerto y 3 días y 3 noches fue crucificado entre 2 ladrones. 2 siervos. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. La palabra adoración, según la Biblia, en su primera mención, tiene que ver con sacrificio, con muerte, con sangre. Yo y el muchacho iremos y adoraremos, pero observen lo que dice. Observen, por favor, lo que dice. Yo y el muchacho iremos y adoraremos. Coma. ¿Qué sigue? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y volveremos a vosotros. ¿Qué significa según la lengua española? Y volveremos a... Mire, hombres, quédense aquí, porque el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar a Dios y vamos a volver a ustedes. Eso dijo Abraham, ¿verdad? ¿Pero qué era el sacrificio? ¿Cuál era la adoración? La adoración consistía en que el padre debía de matar al hijo. La pregunta es, ¿Abraham sabía aquello? ¿Que tenía que matar a su hijo? Sí. ¿Por qué sabía? Porque llevó la leña, llevó el cuchillo, llevó el fuego. Lo que no llevó fue el cordero. ¿Por qué no llevó el cordero? Capítulo 15, versículo 6. Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Abraham con sus 2 siervos, me imagino los principales, les dice, quédense aquí al pie del monte, porque el muchacho y yo vamos a subir, vamos a sacrificar, vamos a adorar a Dios, pero vamos a volver a vosotros. ¿Cómo se llama eso? Una sola palabra, fe. Es la palabra más corta en toda la Biblia, pero la más menospreciada, la más no creíble por el creyente en el día de hoy. Lo que menos hay en los creyentes, en las iglesias de hoy, es fe. Fe, no la hay. No existe. Es pura teoría, de aquí para afuera. Pero en los hechos, eso es lo que vale, los hechos. Este hombre les dijo a sus siervos, esperen aquí, porque yo voy a subir, voy a sacrificar, pero vamos a volver. Vamos, él y yo. No dice la Escritura, en ninguna de todas las Biblias, no dice. Entonces dijo Abraham, versículo 5, a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveré a ustedes. No le dice, volveré a ustedes. Dice, volveremos. Los dos vamos a volver, como decimos vulgarmente, o se decía aquí en Chile años atrás, vivitos y coleando. ¿Cómo se llama eso? Fe. Qué impresionante, hermano. 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, sabía que había que hacer un holocausto, dice, y la puso sobre Isaac, su hijo, porque era más joven, lógicamente. ¿Cuántos años tendría aquí Isaac? 15 a 17 años de edad. ¿Cuántos años tenía Abraham aquí? Que ya no vivían muchos años los hombres. A esta altura, en esta época, Abraham tenía 115 a 117, porque cuando nació Isaac tenía 100 años y su esposa tenía 90. Tomó Abraham la leña, versículo 6, del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos subiendo el monte.
Entonces, versículo 7, habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo, sí, aquí estoy hijo, ¿qué te pasa? Y él le dijo, he aquí llevamos el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta que el hijo sabía que para poder adorar a Dios a través del holocausto se requiere de un cordero. Él sabía, el muchacho lo sabía, y Isaac lo sabía. Dice, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió a Abraham. Noten lo que Abraham le responde. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo se llama eso? Fe. No te preocupes, hijo, Dios va a proveer el cordero. ¿Qué pasó por la mente de este joven inteligente, audaz, despierto mentalmente? ¿Qué pasó por la mente de él? Yo soy el cordero. Si tú hubieses sido Isaac, ¿qué habrías hecho, mi hermano? Patita, ¿para qué te quiero? Bajando el cerro, ¿verdad? Aprendo, yo arranco. ¿Pero qué hizo el muchacho? Abraham amaba a ese hijo. Ese hijo fue el hijo más amado en aquel entonces. A su vez, él amaba tanto a su padre que Isaac se puso en las manos de su padre y confió en su padre. Su padre le dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo. ¿Qué dice la Biblia? Y subieron juntos y continuaron. Él se sometió, él entendió, entonces yo soy el cordero, voy a permitir, me voy a poner en las manos de mi padre para que él cumpla con Dios. Muy maravilloso este pasaje. Y dice, 9, cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y Abraham se echó a llorar a mares y corría un lago de agua para abajo. ¿Dice eso? Por otro lado, Isaac estaba desesperado. No hallaba cómo desatarse, dice eso la Biblia. Este es un cuadro más maravilloso de lo que yo puedo encontrar de la fe en un hombre. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí el altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, solamente entonces, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo mismo, no hecho carne. El ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el lugar de su hijo, y llamó a Abraham en nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham le llamó Jehová Jireh, en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre
¿por qué este bendito hombre llamado Abraham dijo que en el monte de Jehová será provisto el cordero? ¿Por qué no dijo en el monte de Jehová es provisto o fue provisto? Pero ¿por qué Abraham dice y llamó el nombre de aquel lugar? Abraham llama a aquel lugar Jehová proveerá. Hay una sola respuesta, bíblica. Porque en este mismo monte que aquí en el Antiguo Testamento se le llamó Monte Moriah, Dios con los miles de años después proveyó su cordero, el único cordero que quita el pecado del mundo, según Juan el Bautista, en el mismo monte que después se llamó el monte del Calvario, o bautizado con el nombre del monte de la calavera. Allí, quiero decir, este mismo Abraham está profetizando que Dios va a proveer en el mismo lugar, en el mismo monte, un cordero que quita el pecado del mundo. Este es un hombre de fe, no solamente que creyó que su hijo no iba a morir, sino que creyó que Dios iba a enviar un cordero al mundo para quitar el pecado de la humanidad. Impresionante. Cuando estudiamos la Escritura, un hombre que no tenía la Biblia en sus manos, un hombre que no tenía acceso a la internet como hoy, que tú puedes estudiar todas las versiones de la Biblia habías y por haber, y hacer un estudio exegético. Nos enseña con sencillez y humildad lo que va a ocurrir miles de años después. Confió en Dios. Abraham fue un hombre que confió en Dios aún, hermanos, por favor piensen, aún en la prueba. En la prueba. En el dolor, en el sufrimiento. No fue fácil para Abraham. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Sara, una mujer a los 90 años, que también le queda poco para caer al hoyito, para morir, ella, que fue una bienaventurada, que cuando los ángeles dijeron a Abraham, tu mujer va a dar a luz un hijo, ella se rió. Bueno, Abraham también se rió. Eso me acuerdo, lo enseñé años atrás. Pero saben que cuando aquí en el capítulo 22 Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo para ofrecerlo en el monte Moriah, su esposa, esto no se lo digan a nadie, por favor, que de aquí no salga. Su esposa Sara nunca supo lo que Abraham iba a hacer en el monte. Él solito sufrió el dolor del hijo amado. No le contó a su esposa que tenía que matar a su único hijo, al que tanto anhelaron, y que él en incredulidad se adelantó al plan de Dios. Él lo sufrió solito, pero con fe, creyendo en lo que Dios le había dicho. Y es eso lo que tenemos que hacer. Creer en Dios, que es poderoso para levantar a su hijo. Eso es lo que dice. Vayamos nuevamente, por favor, qué maravilloso cuando el apóstol aquí nos habla en este versículo. Fue impresionante para mí. El capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios
El Espíritu Santo no es sentimentalista como nosotros. Pero piense cómo habrá latido el corazón cuando oye la voz de Dios. Él está con el cuchillo en la mano, lo va a bajar con tanta fuerza y tanto poder para matar a su hijo de una. Que muera rápidamente, sin sufrimiento. Cuando el Señor le habla y él se vuelve para mirar y ve el cordero allí. ¿Cómo habrá latido el corazón de Abraham? ¿Cuánta alegría había en ese corazón? Pero él lo había profetizado, había dicho, iremos con el muchacho y volveremos a vosotros. Eso se llama fe. La fe necesaria que tú y yo necesitamos para vivir este nuevo año difícil para nosotros. Cada año que pase para la iglesia será más difícil. Porque se dejó muchas leyes firmadas en nuestro país, que ya los presidentes que salgan ya están obligados a cumplir un montón de leyes que usted no tiene la más remota idea. Y una de ellas es, se va a prohibir evangelizar, se va a prohibir hablar en las plazas, en las calles, entregar tratados, se van a cerrar la iglesia, se van a perseguir las Biblias. Eso es lo que nos espera a nuestros hijos y a nuestros nietos en nuestro país y en el mundo entero. Así que tú y yo necesitamos fe para lo que nos espera. Confío en Dios. Que en sentido figurado iba a volver a verlo. Abraham lo dijo a sus siervos. Abraham se lo dijo a su hijo. Dios se proveerá de cordero, hijo. Y el hijo creyó a su padre. Y subieron al monte. Abraham creyó a Dios. Para concluir, Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo nos da dos pasajes maravillosos. Romanos capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia, porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo pregunta a los creyentes en Roma, ¿qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Gálatas capítulo 3. Veamos qué le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 6. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago capítulo 2. Santiago es un libro que habla mucho de las obras. Pero veamos el versículo 23. Hay que entender la Biblia, el orden para saber bíblicamente. Santiago 2, 23. Dice la Escritura aquí. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham es el padre de la fe. Romanos capítulo 4, por favor. Romanos 4. ¿Qué dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 4? Voy a leer desde el versículo 13, por favor. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Por qué no por la ley? Porque Abraham vivió 430 años antes de la ley. No hay ley en el tiempo de Abraham. Pero sin embargo, él creyó. Ese es el punto. Él creyó a Dios. Sigamos. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también
para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Eres tú un hijo de Dios? Bueno, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios y tú tienes fe, Abraham también es tu padre, según la Biblia. Según la Biblia. 17. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes. Dios le había prometido eso a Abraham. Padre de muchas gentes. Delante de Dios, a quien creyó. Esto es Abraham, creyó a Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios dio vida a Isaac, que Isaac tenía que morir. Y dice la maravillosa pasaje que lo he escuchado muchas veces yo, y llama las cosas que no son como que si fuesen. Padre, aquí está la leña, el fuego, el cuchillo, ¿y dónde está el cordero? Dios se proveerá, hijo. A los siervos le dice, usted quédense aquí, vamos y adoramos y volveremos. Las cosas que no son como que si fuesen. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú me vas a bendecir. Tú me vas a librar de lo que venga durante este año. Creyendo así debemos de orar al Señor. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el cuerpo mismo de Abraham, considerar su cuerpo que estaba ya muerto, como muerto, siendo casi de 100 años. ¡Oh, la esterilidad de la matriz de Sara! Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para concluir, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 13. 11, 13. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Oremos. Gracias, Padre, te damos este momento.